Buenos días, hermanos, amigos. Nuevamente es un gusto poder estar en este tiempo para poder estudiar la palabra de Dios y a la vez también agradecerle por el tiempo que Él nos concede, ¿no? Porque reconocemos que gracias a Él es que tenemos este tiempo para compartir su palabra, reconocemos la fidelidad por parte de Él, el control de todo y la soberanía. Vamos a, en este tiempo, para poder empezar, pedir la dirección, ¿no? La dirección de Dios para que Él en este tiempo sustente la necesidad que hay en nosotros, el de su palabra. Y vamos a empezar este tiempo orando, dando gracias a Él, porque es lo más importante que podemos hacer en agradecimiento para poder tomar este tiempo importante para nuestras vidas. Vamos a orar en este tiempo para poder empezar. Amado Dios, Señor Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres soberano, Señor, en toda la creación y reconocemos, Señor, tu gran amor hacia cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que nuestra dependencia de ti debe ser, Señor, total y por siempre, Señor. Permítenos en este tiempo, Señor, agradecerte por este tiempo y así también a la vez pedirte, Señor, dirección, pedirte poder discernir tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, abrir nuestros corazones para poder también recibir, Señor, tu palabra y que, Señor, tu palabra vaya en cada uno de nosotros formándonos día a día, Señor, amoldándonos a tu carácter, amoldándonos, Señor, a tu gran ejemplo, Señor, en el cual eres para cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en este tiempo es como comentaba, es un tiempo de gratificante para cada uno de nosotros, el cual Dios, por su gracia, nos permite poder estudiar su palabra y a la vez también tener la dirección de Él mediante esta enseñanza el día de hoy. En este mes que se ha iniciado, se ha empezado a estudiar lo que es el tema de madurez espiritual. Y en este tiempo también a la vez vamos a estudiar lo que es personajes de la Biblia, hombres de Dios que tuvieron esa comunión con Dios, obedeciendo su mandato, obedeciendo su palabra, y para lo cual en este tiempo vamos a tener como referencia a un personaje bíblico que es bien conocido, que es que impacta muchas situaciones en las que él manejó, impacta la madurez, impacta la fidelidad de él hacia Dios, y es un buen referente para todo aquel que tiene ese deseo también de ser un fiel servidor a Dios. Este personaje que el día de hoy vamos a aprender, vamos a tomar este tiempo. El personaje al cual les hablo es el personaje de Daniel. Y en este tiempo vamos a estudiar algunas características de él referente a algunas situaciones. El libro de Daniel tiene 12 capítulos, ¿no? En los cuales Daniel hay situaciones en las cuales se le presentó y él sabiamente, dependiendo siempre de Dios, supo manejar, ¿no? Supo acudir a Dios en cada situación, y como respuesta Dios al hijo fiel, Dios también lo honra, ¿no? Lo honra con ayuda providencial. Y en este caso vamos a tener un tiempo para poder estudiar un capítulo en este tiempo, en un capítulo. El capítulo es el capítulo 1, ¿no? El del libro de Daniel. Este libro, como les mencionaba, tiene 12 capítulos. El capítulo 1 tiene 21 versículos. Y vamos a estudiar en este tiempo ese primer capítulo. Bien. Sobre lo que es la lectura, vamos a dar ahora en este momento. Bien, la lectura de la palabra de Dios dice así, el libro de Daniel capítulo 1.
titula Daniel y sus compañeros en Babilonia. Dice la palabra de Dios: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento o inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Bien, aquí al empezar, aquí en lo que es la vida de Daniel, aproximadamente buscando información sobre Daniel, que esto cuando ocurre, haciendo también un poco, antes de entrar al tema específico de Daniel, cómo es que llegó al reinado, ¿no? En este caso habla, el primer versículo, ¿no? Habla sobre el año tercero del reinado, dice, ¿no? Del rey Joacim. Antes de comenzar quería hacer una pequeña introducción referente a cómo es que antes de que Nabucodonosor llegue ahí a Jerusalén y tome al rey Joacim y a Judá, sea llevado a cautiverio, nos dice que el rey Joacim, sabemos que él fue hijo de otro rey, que es Josías. En este caso, Josías era un rey piadoso, ¿no? Sabemos que él, dentro de las reformas que hizo en su gobierno en ese entonces, él dice que la palabra de Dios nuevamente ordenó lo que se refiere a los caminos, a las cosas sagradas de parte de la casa de Dios, ¿no? Él dice que
él fue fiel y piadoso, ¿no? Como rey. Pero lamentablemente su hijo Joacim, de que aquí habla, era un rey impío, ¿no? Impío en el cual justamente él en el tiempo de su gobierno, en el tiempo de que él gobernaba, menciona, ¿no? Que él muchas veces profanó, ensució, manchó, ¿no? Estuvo en prácticas paganas, ¿no? En cuanto a lo que es la deshonra a Dios. Y es que hay un versículo en el libro de Jeremías en donde justamente lo que acontece en este capítulo, Jeremías lo advertía al pueblo, ¿no? Lo que iba a pasar, ¿no? Y ese versículo o esa parte está en Jeremías 25, 8 al 11, en el cual habla, ¿no? Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y burla, en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Acá vemos lo que Jeremías predecía lo que iba a suceder, y justamente acá también vemos cuáles son las consecuencias, en este caso cuando Dios pone la confianza en este caso a Joacim, y él de qué manera paga, ¿no? de qué manera corresponde lo que Dios, el cargo que Dios le dio. Y aquí en la palabra de Dios nos dice, ¿no? que todo esto acontece porque el pueblo de Dios estaba en caminos errados, ¿no? Estaban dando la espalda a Dios. No escuchaban la voz de Dios, no escuchaban, no han oído mis palabras, decía Jeremías, ¿no? que su pueblo estaba a oídos cerrados, ¿no? Entonces es que a causa de eso dice que viene, como también menciona en Jeremías, dice, ¿no? Hay una parte donde dice, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice, ¿no? Dios tenía todo planificado, ¿no? Sabía que tenía que oprimir al pueblo por las cosas que hacía, y él estaba al control de todo. En eso entonces, este primer punto en donde Daniel, llevado a Babilonia, habla esta parte donde menciona, ¿no? El rey Nabucodonosor sitia Jerusalén y dice, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios del rey Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en casa de su Dios. Bien, aquí también a la vez vemos que Daniel aproximadamente en este tiempo estaba entre los 14 y 18 años, ¿no? Daniel. Y imagino, ¿no? A un adolescente viendo a que su pueblo lo lleva en cautivo y viviendo esa situación difícil para un adolescente, qué complicado debe ser, ¿no? Y vemos aquí también pasajes más abajo, en el versículo 3, dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, trajese de los hijos de Israel al linaje real de los príncipes. ¿No? Sabemos que Daniel era justamente parte de ese linaje real, ¿no? Y junto con Daniel fueron escogidos sus 3 amigos, en los cuales también dentro de la selección estuvieron ellos, que son los más resaltantes, y muchos otros jóvenes hombres posiblemente. Entonces es que uno de los requisitos, como dice acá, como acá el otro punto, seleccionados para servir en Babilonia, el 1.4 dice, no, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos.
el promedio de edad, como les mencionaba, era entre 14 y 18 años, en los cuales estaba Daniel y sus amigos. Y en este entonces vemos que también Daniel, en esa situación que él pasaba, él, una vez llevado cautivo a Babilonia, yo me pregunto, ¿no? En esa situación, él al ver el dejar su tierra, su pueblo, y ir a un lugar y justamente, ¿no? En la parte donde dice enseñar, que o sea, le iban el imperio babilónico, justamente con esa selección que había hecho, con aquellos que eran los más resaltantes del reino de Judá, era adiestrarlos y usarlos justamente en su reino, que era un reino, un imperio idólatra, ¿no? Idólatra, que justamente no respetaba las leyes de Dios, y justamente Daniel y sus amigos eran llevados cautivos con ese propósito, ¿no? Con ese propósito de ellos prepararlos, enseñarles sus lenguas, sus costumbres, que ellos participen en toda la vida, la forma de vida que ellos llevaban, los de Babilonia, ¿no? Y en este caso habla sobre lo que es lo riguroso que iba a ser para Daniel y sus amigos el hecho de ir de ser llevados cautivos a otra nación, a otro imperio, ¿no? Entonces, también vemos que una vez que fueron seleccionados, ellos fueron resaltantes en ese sentido, de buen conocimiento, dice, ¿no? Sabios en ciencia, hombres preparados en ese entonces, a diferencia de otros muchachos de su edad en Judá. Y bien, y justamente una de las cosas que también nos habla este capítulo es que ya una vez seleccionados, justamente para poder, ellos eran en conocimiento, tenían el conocimiento, tenían la sabiduría, pero justamente ahorita era prepararlos para que conozcan lo que para ellos iba a ser algo nuevo, ¿no? La forma de vivir, la forma de sus costumbres de los babilónicos, y justamente tocaba eso. Y una de las cosas es que ellos, en el versículo 5 dice, ¿no? Y le señaló el rey ración para cada día, la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que lo criase en 3 años, ¿no? Habla de un tiempo, ¿no? Un tiempo para que ellos se puedan alimentar, puedan enseñar, puedan formarse con esa idea del pensamiento de la persona que vive en Babilonia, ¿no? Ese tiempo de los 3 años, que justamente todas las cosas que los de Babilonia, el imperio babilónico, teniendo como cabeza al rey Nabucodonosor, sabemos que eran personas impías, ¿no? Personas que adoraban a otros dioses. Y justamente ahí el imperio babilónico es comparado hoy en día con el mundo o el mundo secular de hoy en día, ¿no? Aquel mundo que da las espaldas a Dios, que quiere satisfacer sus propios deseos, que quiere hacer su propia voluntad, dejar de lado a su creador, en este caso a nuestro Dios, y dejarse llevar por las corrientes de este mundo, ¿no? Entonces, en esta situación en la cual se encontraba, dice que el rey mandó que ellos comieran de la ración del rey, ¿no? Sabemos que a veces en esa situación, ir cautivo a un lugar y justamente tener esas cosas, de repente muchos otros jóvenes anhelarían comer la comida del rey. De repente, dice también como él, de beber lo que él bebía. De repente es algo atrayente, ¿no? Para cualquier persona el estar en esa condición, ¿no? Cercana al rey, ¿no? a la autoridad suprema en ese entonces. Es tentador posiblemente para cualquiera de las personas que de repente en algún momento estuviéramos en esa situación, ¿no? Pero detrás de eso, una persona madura, una persona que
que es fiel a Dios, que es temeroso de Dios, sabe que en esa situación hay algo detrás de todo eso, ¿no? Sabemos que, como les mencionaba, el imperio babilónico era un imperio idólatra, ¿no? Un pueblo idólatra, ¿no? Entonces, cada cosa que ellos hacían, y en este caso la comida, sabemos que ellos lo rendían a sus dioses antes de ingerirlo, ¿no? Y justamente una de las cosas es que esa comida, esa bebida que ellos iban a comer, sabían que deshonraba a Dios, y su fidelidad hacía que de una u otra manera esté en una situación complicada, ¿no? Pero en este sentido nos dice que Daniel y sus amigos, dice que tuvieron razonamiento, o tuvieron en ese sentido, lo más importante es que ellos estaban preparados, tenían bases, ¿no? Base, cómo manejar esa situación, ¿no? Y justamente dentro de ese tiempo de preparación, que son los 3 años, nos dice también que ahí al momento ellos hicieron algo. En este caso nos habla de aquí de Aspenaz, ¿no? Jefe de sus eunucos, ¿no? Era como un oficial del reino, ¿no? Nos dice que él dice que claro, Aspenaz dice que en el versículo 7 nos habla de el jefe de los eunucos, dice que los cambió de nombres. O sea, era no solamente ellos fueron llevados cautivos, sino que también, aparte de eso, querían instruirlos en sus costumbres, en la adoración a sus ídolos, sino en este caso también querían, les cambiaron el nombre. Sabemos que Daniel y sus amigos, como dicen en el versículo 6, dicen, eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, ¿no? Ellos, y cada uno de sus nombres tenían significados que guardaban relación con el Dios, con el Dios Todopoderoso, ¿no? Y justamente ellos, en este caso el jefe de los eunucos, cambió el nombre. Dice que en el versículo 7 que a Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. En este sentido, esos nombres tenían también un significado, en los cuales también tenían una connotación idólatra, ¿no? Para que ellos, en el significado de los nombres, tenía que ver con sus dioses de ellos. Entonces, en este sentido, hermanos, amigos, vemos que cuán fuerte era la influencia, en este caso del imperio babilónico, para querer hacer esto con Daniel y sus amigos y con todos los que fueron llevados a Babilonia, ¿no? Entonces, la influencia, la presión, la opresión para cada uno de estos fieles hijos de Dios era fuerte, ¿no? Era fuerte. Y ellos, en ese sentido, también hacían poner sus cosas en claro, ¿no? En este sentido, vemos que Daniel, como dice en el versículo 8, todas esas cosas pasaron, y dice en el versículo 8, y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, ¿no? Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligara a contaminarse, ¿no? Entonces, vemos que justamente Daniel sabía, ¿no? Sabía que al ingerir esos alimentos, él se contaminaba, ¿no? Él se contaminaba y no quería fallar a Dios, ¿no? Él estaba convencido de que Dios en ese sentido estaba con él y de una u otra manera iba a obrar Dios con Daniel. Y nos dice y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad, con el jefe de los eunucos. De una u otra manera, ante semejante proposición de parte del rey de los eunucos, del mismo rey también, el de ofrecerle ración del rey, el de cambiarle de nombres, vemos que dice, Dios puso a Daniel en gracia, dice, ¿no? De buena voluntad con el jefe. En este sentido, Dios obró para con el jefe, porque Daniel iba a proponer algo, dice, ¿no?
le dice, el jefe de los eunucos le dice a Daniel: temo, mi señor rey, que temo, mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pero luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza, ¿no? Entonces, Daniel lo que proponía era que simplemente ellos no tocasen ración de parte del rey, ¿no? Ni la bebida ni la comida. A cambio de esto, solamente lo que tenían que hacer ellos es alimentarse a base de legumbres y agua, dicen, ¿no? En el versículo 12 habla sobre eso, ¿no? En donde dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Entonces, Daniel les propone eso al jefe de los eunucos, y en esta manera es cuando le propone eso, le dice, ¿no? Y dame un tiempo también determinado para poder probar esto, ¿no? Entonces es donde el jefe de los eunucos acepta, ¿no? Acepta y le da el tiempo necesario, ¿no? Porque justamente ahí es donde dice, Daniel le dice, ¿no? Compara luego los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y si no es así, haz lo que mejor tú veas, ¿no? Le dice al jefe de los eunucos, en este caso. Y justamente en el versículo 14 habla de que él consintió, dice, ¿no? Consintió pues con ellos esto y probó los 10 días, ¿no? Entonces ahí vemos también de que cómo Dios obra, ¿no? Cómo Dios obra a veces, o sea, el control, la soberanía de Dios se ve aquí también cuando Daniel da a Daniel la forma en que tiene que hablar con el jefe de los eunucos, o en este caso la persona que está a cargo de la ración, de la preparación, de la alimentación, de los alimentos que iban a comer Daniel y sus amigos. Y cómo Dios hace, ¿no? Hace que Daniel tenga el trato necesario, y así también la respuesta de parte de la persona a cargo de la alimentación de Daniel. Y justamente él hace ver que le dé el tiempo determinado, y que si no es así, él verá lo que hace, ¿no? Entonces, vemos también que él consiente, que él acepta, y al cabo de estos 10 días, le dice, ¿no? Le dice que le dé el tiempo, y que justamente Daniel dentro de su corazón, con la confianza justamente con sus 3 compañeros, va a ver y la confianza y la respuesta por parte de Dios en esos 10 días, cuando aprueben solamente legumbres y agua, ¿no? Y más adelante, justamente luego de lo que propone Dios Daniel en su corazón, de no contaminarse, vemos lo que es la fidelidad, ¿no? La fidelidad de parte de Dios con aquellos que lo honran, ¿no? Ahí en el versículo 16 dice, ¿no? Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres, dice. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño, ¿no? Como Dios añade esas cosas, ¿no? Aquel que Él es fiel. Vemos que conocimiento, ciencias, y por sobre todo también a Daniel se le añadió algo más especial que aquí resalta, ¿no? Lo que se refiere a la visión y los sueños, ¿no? Sabemos que Daniel, el profeta Daniel, justamente en los posteriores capítulos, habla sobre esas cosas de parte de Dios que revelan, ¿no? Para poder manejar algunas situaciones en las cuales Dios advierte sobre algunas consecuencias a causa del pecado, ¿no? Al pueblo de Dios como a los gobernantes, ¿no? Bien, y entonces vemos también aquí que en el versículo 19, ¿no? No, perdón, en el 18, dice, ¿no? Pasados los días,
al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, y el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, dice a ellos, ¿no? Y cómo es la respuesta de Dios, ¿no? Que justamente está en el 19, en el 20, ¿no? La respuesta a la fidelidad de Dios, lo que Daniel propuso en su corazón, en esos dos versículos, dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues tuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores de todos los de todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino, ¿no? Vemos que ante esa influencia fuerte en este entonces en Babilonia, la presión de parte de las autoridades del imperio al cual su pueblo fue hecho cautivo, vemos, ¿no? Vemos cómo es la fidelidad de parte de Dios, de Dios con Daniel, ¿no? Sabemos que Daniel, dentro de su corta edad, estamos seguros que él desde pequeño fue preparado, ¿no? Fue preparado. Él sin duda alguna, tuvo que seguir a alguien, tuvo que ver el ejemplo de alguien. Desde pequeño y a la edad que él tiene, más o menos entre 14 y 18 años, junto con sus amigos, vemos que cómo maduramente, cómo de una otra manera los frutos de parte de Dios se manifiestan en estas situaciones, ¿no? Y en este caso, al rechazar la comida del reino, al rechazar los privilegios que él en ese entonces podía obtener, pero él decidió no deshonrar a su Dios, ¿no? Él tenía presente quién estaba con él y quién lo libraría de esa situación. Y es de una otra manera sorprendente para la corta edad de Daniel cómo manejar esa situación y por sobre todo defender y en todo momento resaltar que la respuesta o la forma en la cual él manejaba esas situaciones eran en todo momento reconocer que venía de Dios, ¿no? Que Dios era quien obraba, ¿no? Que la honra, que la gloria, que la adoración era a Dios, ¿no? Era a Dios, y que en esta situación, en donde vemos que Daniel y sus amigos respondieron correctamente, ¿no? Que justamente la madurez que ellos tuvieron tuvo sus frutos y fue evidente en este caso al jefe de los eunucos, posteriormente también con los 10 días que pasaron, cómo es que a base de legumbres y agua, dice que la impresión comparada a los otros jóvenes era mucho mejor, ¿no? Como acá menciona, ¿no? En el rostro de ellos, ¿no? No fueron hallados, dice, entre todos como Daniel, ¿no? O sea, era totalmente notorio, ¿no? La forma en que ellos físicamente e intelectualmente eran superiores, ¿no? Superiores a los otros jóvenes que también estaban preparándose en el reino, ¿no? Y es así que, hermanos, amigos, en el cual vemos cómo Daniel, a su corta edad, se veía venir lo que posteriormente, con los años, Dios le mostraría, y Dios cómo lo acompañaría, ¿no? en todo el recorrido de su vida. Y una de las cosas que vemos en este capítulo y en toda la Biblia, ¿no, hermanos? Vemos que cómo es la soberanía de Dios, ¿no? Es como cuando uno comienza a estudiar la palabra de Dios y ve, ¿no? Pero ¿qué pasó antes? ¿No? Pero ¿por qué Daniel tuvo que ir a Babilonia? Y justamente vemos que justamente detrás de cada situación, detrás de cada personaje de la Biblia, vemos a un Dios que obra, vemos a un Dios que mueve personas, que trabaja con personas, ¿no? Y todo por un propósito. Y lamentablemente, hasta el día de hoy, en nuestros días, Dios nos muestra su amor día a día.
y sin embargo lo rechazamos. Aquí en los tiempos de Daniel, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Jacob, en los tiempos de José, vemos que el pueblo de Dios siempre rechazó, siempre hizo oídos sordos, y Dios, que es tan bueno, que ama a su pueblo, Él advirtió a su pueblo, ¿no? Advirtió a su pueblo sobre esa situación en la que si ellos persisten, ¿cómo acabarían, no? Y vemos que aquí Daniel, siendo un gran ejemplo a seguir, es resaltante su vida en la palabra de Dios, ¿no? Los posteriores capítulos justamente nos enseñan, nos refuerzan mucho más, es extender más el estudio, pero dentro de la pequeña porción que hemos estudiado, esperamos resaltar sobre la madurez y la fidelidad de Daniel con Dios, ¿no? En esta situación que se le presentó, ¿no? Entonces, es un ejemplo a seguir Daniel para nosotros. Y justamente en Daniel, que es el Antiguo Testamento, a la vez vemos que la soberanía de Dios es para siempre, ¿no? Y hay un versículo también en Filipenses 3:17 que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. De una u otra manera, creo que acá, como dice Pablo en Filipenses, sed imitadores de mí. Yo creo que muchos quisiéramos ser como Daniel, ¿no? Muchos quisiéramos, ante esa situación complicada, primero, no, Dios, yo estoy contigo, sé que tú me librarás, sé que tú me ayudarás. Pensar como Él, ¿no? De una u otra manera, es un ejemplo de imitar, así como Pablo también dice, ¿no? Imitadores de mí, ¿no? Porque sabemos que Pablo también, cómo fue su vida, ¿no? Él en todo momento quería exaltar el nombre de Jesucristo, ¿no? Él era su razón de vivir, su meta a seguir, y justamente él no se jacta de eso, ¿no? Sabemos que él quería más y en todo momento llegar al conocimiento, ¿no? De la excelencia de Jesucristo, ¿no? Bien, eso es una de las cosas en las cuales quiero que usted, hermano, hermana, amigo, lea el libro de Daniel, ¿no? Tiene muchas cosas preciosas en las cuales Dios nos habla y justamente nos pone como ejemplo a este personaje de Daniel que dentro del corto tiempo fue un hijo de Dios maduro y correcto, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que en este estudio de Daniel quería compartirles y espero que justamente Dios, este tiempo, lo más importante de este pasaje, usted pueda tomarlo y hacerlo también, seguir leyendo, ¿no? Seguir leyendo, tomando el estudio, ¿no? Bien, para poder terminar, vamos a orar, dando gracias a Dios por el tiempo que nos ha dado, porque es para exaltarlo, para alabarlo. Oramos. Señor amado Dios, Padre celestial, Señor, en este tiempo, nuestro corazón, Señor, se llena de gozo, Señor, al saber que tu palabra en este tiempo ha sido manifestada. Gracias por la oportunidad que tú nos das. Y así también, Señor, este tiempo que nos has dado, sea, Señor, de provecho, sea de reflexión, Señor, para poder buscar, Señor, ese conocimiento más hacia tu persona. Sabemos, Señor, que es un ejemplo a seguir Daniel. Sabemos que ante esta situación, Señor, no le importó, Señor, los deseos de su carne, simplemente su enfoque, Señor, estaba en ti, el agradarte a ti. Y a la vez también, Señor, permítenos humildemente, Señor, poder buscarte más, poder buscar palabra, poder escucharte, poder obedecer, Señor. Permítenos en todo momento, Señor, que nuestra dependencia, que nuestra provisión, Señor, venga de ti y estamos confiados en eso, Señor. Te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, día a día. Te lo agradecemos y te pedimos, Señor. Y gracias, Señor, porque también sabemos y reconocemos que tú eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Gracias, Padre, te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, nos volvemos a encontrar en otro tiempo, en una próxima transmisión. Buenos días, que tengan un bonito día.